Constantemente nos encontramos con una frase similar a me han excluido. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es la exclusión? Bueno, según la RAE, la exclusión es quitar a alguien o algo de algún lugar que ocupa o prescindir de él o de ello. Excluir a alguien de una junta o comunidad, excluir de una partida de cuenta, etc. Pero lo que nos explica la RAE, podemos ver de que realmente se da en las personas. También en las cosas, pero más que todo en personas. Mi nombre es Diana Carolina Beltrán y les vengo a hablar de cómo examinar la exclusión e inclusión social en contextos urbanos. Esto lo haremos mediante algunos textos que leímos en la clase de inclusión y exclusión social. Ok, para entender esto más a fondo, porque estos fenómenos no solo se quedan allí como nos dice la RAE, la sociología estudia esto a fondo y estudia la exclusión social. Y para tener las dos caras de la moneda, también estudia la inclusión social. Pero la exclusión que nos dice la RAE es la misma exclusión que estudia la sociología. Bueno, ambas hacen la misma acción, que en palabras coloquiales es sacar a alguien del camino. Sin embargo, la exclusión social abarca una definición más amplia y aquí tomaremos el significado de European Foundation 1995, que significa es el proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven. Este proceso, opuesto al de la integración social, da un lugar a una privación múltiple que se manifiesta en los planos económicos, sociales y políticos. ¿Cierto? Y veamos la otra cara, que es la integración. CEPAL nos dice que la inclusión social, dije separación, es la inclusión social. CEPAL define a la inclusión social como el proceso por el cual se alcanza la igualdad y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades como educación, salud, etc., el empleo, la segmentación laboral y la informalidad que resultan ser las principales causas de la inequidad. CEPAL 2014. Y bueno, y estos fenómenos sociales los vemos constantemente dentro de los contextos urbanos. En la ciudad se ve esto de manera social, política, cultural, geográfica, etc. Y por eso nos preguntamos, ¿cómo examinar la inclusión, exclusión social en contextos urbanos? Ok, yo propongo hacer esto por medio de la sociología urbana y para ello se usa la investigación social. Pero primero definamos la sociología urbana y su campo de estudio. Después vemos cómo se examina la exclusión e inclusión social en contextos urbanos y daremos un gran ejemplo de ello. Ok, vamos hablando un poco de lo que es la sociología urbana. La sociología urbana es la rama de la sociología que estudia las relaciones e interacciones humanas dentro de la ciudad y cómo estos se desarrollan en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Sus objetivos de campo son el incremento y decrecimiento social y económico dentro de la ciudad, el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, y la diversidad poblacional, el orden social, la segregación, la corrupción, la inequidad, etc. También estudia las estructuras sociales, las instituciones y organizaciones, los movimientos políticos y sociales dentro de la ciudad. Y con todo esto que estudia la sociología urbana y que también estudia la ciudad y que hemos escuchado que es la segregación y qué tal es, bueno, qué es la ciudad en todas estas. Bueno, históricamente es el hecho más importante de la sociedad moderna, dado que en ella fue donde se centraron los cambios más relevantes de la modernidad, con la creación de las grandes ciudades, la población urbana, el trabajo, etc., siendo Chicago y Nueva York las cumbres de estudios para entender lo que es la ciudad. Se dice que es la consentida de la modernidad, dado que fue la ciudad el espacio donde se han creado la mayoría de desarrollos, tanto tecnológicos como sociales. El hecho de que millones de personas se acomoden, cumplan una profesión y vivan y se adapten a la ciudad es un hecho indiscutiblemente importante para la historia. Y bueno, en contextos más generales, pues es un espacio demográfico en donde hay una gran índice de personas, tecnología, de crecimiento en la economía, instituciones y organizaciones políticas, etc. Y pues bueno, también la ciudad es la conformación de muchas personas que pasan a una sociedad, a una población urbana. Ok,
Básicamente la ciudad, como ya hemos visto, es muy importante dado que allí fue donde se dieron muchos cambios sociales y la ciudad que conocían, que se fue estructurando hace más de un siglo por ahí, y ha ido cambiando, pero no ha abandonado su, su punto fijo y su función, que es ser una población urbana y tener un espacio para las personas, etcétera. Ok, yo también les había dicho que con la sociología urbana podemos encontrar la investigación social. Bueno, la investigación social es un elemento fundamental para las ciencias sociales. Y la sociología urbana la usa para poder estudiar pues a la ciudad y todos estos movimientos, y lo hace por medio pues de ella, y se estudia por otros medios que vendría haciendo las encuestas sociales, los sondeos demográficos, la cartografía social, el trabajo social, etc. Con todo eso se puede entender un poco más cómo está distribuida la ciudad, quiénes habitan en ella, etc. Y un ejemplo de ello, pues en una época, hace un siglo más o menos, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando ya Chicago y Nueva York se estaban construyendo, bueno, ya estaban estableciéndose como ciudades, y como lo dije anteriormente, eran como las ciudades importantes de la modernidad, pues Jane Addams fue una mujer que fundó la Hull House. Y tal vez ella no estuvo tan presente en sentidos de que, pues a ver, me quiero referir de que ella fue presente, sí fue importante porque hizo muchas cosas importantes. Sin embargo, lo que quiero decir es que su labor no fue tan queriendo irse a la parte política, a gritar, no. Ella lo quiso hacer de una manera muy social, muy hermosa, y quería, o sea, usó todos sus elementos que ya les voy a contar a continuación para poder ayudar, poder entender y todo eso. Ella fundó la Hull House, ¿cierto? Este era un centro de acogida para personas provenientes de otros sectores, por fuera de la gran ciudad. Básicamente ayudaba a muchas personas que venían del campo, porque en ese momento no era que usted, aquí por ejemplo, que usted sale, que encontramos la ciudad de Palmira, etcétera, o en otras partes de que salen de su ciudad y a media hora hasta otra. No, en ese momento había muchos pueblitos que aún estaban formándose para crearse en gran ciudad. En fin, así que ella lo que hacía era recoger muchas personas que venían de Chicago, por fuera de Chicago, y ayudarlos. Ese también fue un lugar en donde se buscaban soluciones a problemáticas sociales e industriales, las cuales eran generadas por la moderna vida de muchos en la gran ciudad. Hay que tener en cuenta que en ese momento la gran ciudad estaba cambiando mucho, y muchas personas no podían llevar ese flujo de vida. Y pues lo que hacía Jane Addams era para personas que no eran provenientes, o sea, no habían conocido las ciudades de su inicio, sino que venían de otra parte, poder ayudarlas de una manera muy buena. Y pues también trabajó en centros de reformas sociales e investigaciones sociales. Todo eso lo hizo para entender un poco y entender de cómo ella podía ayudar de una manera muy social y de una manera muy explicativa, no solamente hacerlo de manera de que quiero, o sea, poder entender por qué se daban estos casos, y ella lo hizo mediante lo que acabamos de decir, con la investigación social, etc. Y bueno, retomemos un poco de cómo es examinar la exclusión e inclusión social. ¿Cómo lo examinamos? O sea, yo acabo de dar un poco de explicaciones, pero ¿cómo lo hacemos? Pues realmente lo podemos hacer, como dije, con la sociología urbana, con el entendimiento, con saber cómo nos movemos dentro de la ciudad. Es una gran forma de saber si estamos haciendo parte de una inclusión, de una exclusión, cómo la exclusión se ve en lo económico. Algo que hablaban en el texto de Robert Park, la ciudad era muy importante, era que la ciudad lo ayudó mucho el hecho de los vecindarios dieron mucha ayuda. Y pues, ¿cómo entendíamos esto? ¿Cómo lo vemos actualmente? Que los vecindarios eran una parte fundamental para que las personas se desarrollaran. O sea, dependiendo de cómo era tu vecindario, asimismo tú creabas como tus relaciones, etc. Obviamente habían otras causas para crear relaciones, pero digamos que para el crecimiento de la ciudad ese fue un lugar fundamental. Así que sí, es verdad, verlo actualmente a los ojos de 2020, etc. Pues
básicamente eso es mi propuesta y eso es lo que vengo a hablarles. Muchísimas gracias por su atención y pues nada, espero que les haya quedado algo hermoso de toda esta explicación.